Una vez más estamos al aire. Para mí un gozo poder llegar hasta sus hogares en la comodidad de sus automóviles o donde quiera que usted se encuentre en esta cuarentena que estamos pasando. Que también felicito a todos aquellos pastores que están tomando en serio, con una seriedad tremenda, de poder quedarse en casa. Yo sé que Dios proveerá todas las cosas a cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga, nos dé sabiduría y entendimiento. Este es su hermano y amigo Salvador Cruz del Despertar de las Misiones. Quiero tocar un tema en dos libros muy esenciales, muy importantes para lo que estamos pasando en este tiempo, como lo es el libro a los Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 7, y el libro de Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 17. A la letra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Primera de Pedro 2, 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. El tema se llama El cristiano y sus deberes como ciudadano. El apóstol San Pablo, en este estudio lindo que vamos a tener, nos habla en el libro a los Romanos 13, del 1 al 7. Y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener o no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, al que honra, honra. Vamos a hablar un poco acerca del cumplimiento de nuestros deberes frente a las autoridades que gobiernan una nación. La iglesia empezó como una comunidad de fe diseminada en un mundo pagano y hostil. Si la iglesia iba a ser la comunidad de justicia, según la visión y el entendimiento que tenía Pablo, era preciso definir la relación entre la iglesia y la sociedad, y particularmente entre la iglesia y el gobierno. Las raíces de la incertidumbre original puede remontarse a las raíces judías de la iglesia. En Babilonia, la comunidad judía adoptó como principio directivo que la ley del soberano es ley para nosotros. Pero en Judea, o sea, Palestina, en los tiempos neotestamentarios, se generó una profunda hostilidad hacia Roma, algo que tuvo influencia en los judíos a través de todo ese imperio. En Judea, a Roma
Se la consideraba Roma la culpable, el reino de maldad, cuyo gobernante había de ser resistido. Oiga, qué tremendo esto. Había de ser resistido, dice la palabra del Señor. Porque contradecía con la perspectiva de otras naciones dominadas que celebraban en Roma como eterna y divina, que honraba a los emperadores. Es interesante que mientras las poblaciones judías de las ciudades del imperio tenían continuamente agitaciones por los derechos civiles, por otro lado, por las razones religiosas, esas poblaciones se aislaban de la vida pública y sus responsabilidades hacia otros ciudadanos. De modo que a través de todo el imperio había resentimiento hacia los judíos. Muchas de estas hostilidades eran una consecuencia natural de la perspectiva del primer siglo de que todo ciudadano responsable debía participar activamente en la vida de sus comunidades. Más tarde esta convicción generó mucha gran crítica en cuanto a nosotros los cristianos o los cristianos del Nuevo Testamento. Sin embargo, la vida pública de la ciudad y del Imperio Romano era una vida pagana. Los eventos públicos a cargo de los funcionarios municipales y providenciales incluían adoraciones a dioses, a diosas, a tradiciones de la sociedad, y con el tiempo se llegó a adorar al emperador como una deidad. Así como los judíos, los cristianos no estaban dispuestos a participar en lo que ellos consideraban como una idolatría. Fue así que pensadores paganos se quejaron de que los cristianos no entendían cuál era su obligación cívica y afirmaron que los cristianos debían aceptar puestos públicos en bien de la perseverancia de las leyes de la piedad. Se llegó a ridiculizar a la razón que tenían los cristianos para su aislamiento. El servicio público demandaba ser parte de las adoraciones paganas y consecuentemente negaban la verdad de nuestro Dios. Bueno, mientras que los cristianos primitivos no compartían la hostilidad de los judíos palestinos hacia Roma, la naturaleza de la sociedad romana forzó a la comunidad cristiana a un curso de acción percibido por el gobierno y pueblos romanos como desleal y hostil. En esa esencia, la Iglesia de Jesucristo se vio forzada a vivir en una forma práctica la justicia de Dios, en una situación donde existía constantemente tensión entre los creyentes y el Estado. Es así que el tema de cómo relacionarse con un gobierno esencialmente hostil resultaba extremadamente difícil para la Iglesia, y la enseñanza de Pablo en este punto se vuelve la importancia crucial. Que el Señor le bendiga en este primer segmento acerca del cristiano y sus deberes como ciudadano. Continúo con usted.